Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar un nuevo estudio. Vamos a analizar y meditar en cada versículo del libro de Ruth. Este libro de Ruth, hermanos, realmente es un libro muy apasionante. Y esta historia verídica, esta historia verdadera, tiene una trascendencia muy grande para nosotros los cristianos, ya que Ruth es bisabuela del rey David. Así que podemos ver un episodio muy importante en la historia de la Biblia. Pero antes de comenzar a leer los versículos, hermanos, del libro de Ruth, nosotros podemos ver que para la tradición judía apunta que Samuel fue el escritor de este libro. Pero realmente, hermanos, no hay alguna evidencia sobre esto. Entonces podemos decir que el autor de este libro de Ruth es desconocido. Esta historia, hermanos, se escribió durante el reinado de David en el año 1011 al año 971 a.C. Y sabemos esto, hermanos, porque David es mencionado en el capítulo 4, versículo 17 y versículo 22. Para nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros, hermanos, podemos ver que Ruth, la extranjera, la moabita, la que estaba fuera del pacto, es incorporada por la fe en el pueblo del Señor, en el pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, estábamos en las condiciones de Ruth, estábamos fuera del pacto, pero Dios por la fe nos adoptó y ahora somos hijos del Altísimo por la fe que tenemos en Jesucristo. Entonces, hermanos, este libro de Ruth va a tocar nuestros corazones de manera muy significativa. Así que vamos a comenzar, hermanos, si me acompañas al libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Ruth, vamos a empezar a estudiar versículo por versículo. Vamos a estudiar el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al versículo 6. Dice así, Ruth capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén y de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Este libro, hermanos, no empieza con una historia bonita. Este libro no empieza nada bien, hermanos. Nota ahí en el versículo 1, comienza a decir, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esta historia fue cuando los jueces gobernaban, hermanos. Si nosotros recordamos la época de los jueces, que fue aproximadamente en el año 1370 al año 1041 a.C., en ese periodo, hermanos, vemos que hay un caos total en el pueblo de Israel, un caos total. Es más, dice Jueces, ahí atrasito, hermanos, de tu libro de Ruth, atrasito en Jueces capítulo 21, versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, pero nota, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada persona hacía lo que mejor le convenía. En todo el relato, hermanos, de los jueces, vemos a mujeres violadas, a hombres matando niños, hombres tomando a mujeres de su prójimo,
Había una rebeldía total en contra de Dios. Y cuando esto pasaba, hermanos, cuando había pecado, Dios enviaba juicio al pueblo de Israel. Les mandaba pueblos extranjeros para que los oprimiera. Pero también, por otro lado, hermanos, veíamos la misericordia de Dios para con sus hijos cuando Dios enviaba a un juez a que los liberara. Entonces, el pecado del pueblo de Israel, por supuesto, hermanos, por supuesto que también afectaba a la tierra física, esa tierra que fue prometida por Dios, esa tierra prometida, y por supuesto que Dios mismo se las entregó, una tierra abundante en todos los sentidos, pero por causa del pecado vemos una tierra escasa, una tierra que no producía absolutamente nada. El pueblo de Israel, por juntarse con otros pueblos idólatras, por casarse con mujeres extranjeras o hombres extranjeros, por someterse a dioses falsos, sufrían de alimento. Ellos pasaban hambre. Dice Levíticos capítulo 26, versículo 3 al 4, hermanos. Levítico capítulo 26, versículo 3 dice: si anduvieses en mis decretos y guardares mis mandamientos, nota hermanos, y los pusieres por obra, versículo 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 5, vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Así era la tierra prometida, hermanos. Si eres fiel al Señor, Él te iba a bendecir. Pero cuando había infidelidad al Señor, había pobreza y opresión. Pero nosotros tenemos que dejar algo en claro aquí, hermanos. Esto que estoy leyendo solo pasa en aquel tiempo. No es para el día de hoy. No es que hoy tú te portas bien y Dios te tiene que bendecir por eso. No, hermanos. Dios hizo ese pacto con su pueblo Israel de aquel tiempo. Ahora nosotros, hermanos, tenemos un nuevo pacto que por supuesto es más glorioso en todos los sentidos. Entonces, estas palabras no aplican a nosotros. Estas palabras solamente aplican para el pueblo de Israel de aquel tiempo. Pero nota, hermanos, cómo Dios había instituido este pacto. Si me obedeces, te bendigo, pero si no me obedeces, te maldigo, y va a haber juicio, va a haber opresión y la tierra va a ser maldecida. En la época de Ruth, hermanos, vemos que hay una crisis terrenal, pero también una crisis espiritual. Hermanos, el escenario no era nada bueno. No era nada bueno. El pueblo de Israel estaba siendo infiel y Dios no les daba pan. Nota ahí en Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice Ruth capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, nota que hubo hambre en la tierra. No había pan. Esta tierra prometida, hermanos, era una tierra infructuosa, no producía fruto a tal grado que continúa diciendo el versículo 1, vean, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Tuvieron que salir de ahí. El sustento, hermanos, en esta tierra ya no era una realidad. Ya no era una realidad por la infidelidad del pueblo. Pero quiero que notes algo, hermanos, y es que este hombre era del pueblo de Belén de Judá. Ahí en el versículo 1 dice, y un varón de Belén de Judá. Belén de Judá, hermanos, es el mismo lugar donde nació el rey David. Y posteriormente el mismo lugar donde nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que notes, hermanos, que aquí hay una ironía muy grande. Una ironía muy grande. Ya que Belén, hermanos, la tierra de donde era este hombre,
Belén significa casa de pan. O sea, la ironía es que el hombre vivía en la casa de pan, pero se tenía que ir ahí porque no había pan. No había pan en esta casa. O sea, no había pan en la casa de pan. Es algo irónico, hermanos. Este hombre, junto a su familia, tenía que huir de ahí. Pero nota, hermano, al final del versículo 1, vean lo que dice: y un varón de Belén de Judá, nota, fue a morar en los campos de Moab. Moab, hermanos, era la peor ciudad extranjera, ya que era el más grande enemigo de los israelitas. Moab, hermanos, se ubica al otro lado del Mar Muerto. Hoy en día sería Jordania. Moab, hermanos, era realmente un pueblo pagano, un pueblo idólatra, y Dios había maldecido a esa tierra. De hecho, hermanos, este país, Moab, surgió cuando Lot tuvo una unión incestuosa con su hija, de acuerdo a Génesis 19. Los moabitas, hermanos, ellos habían pagado a un profeta llamado Balaam para que dijera unas profecías en contra del pueblo de Israel. El pueblo de Moab tenía oprimido al pueblo de Israel por más de 18 años. O sea, en otras palabras, hermanos, la relación con este pueblo extranjero no podía ser, era el más grande enemigo. Dice Deuteronomios 23, versículo 3. Deuteronomios 23, versículo 3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Se dan cuenta? La relación era imposible con este pueblo, hermanos. Entonces, si nosotros tuviéramos a Elimelec de frente, sin dudar alguna, nosotros le diríamos: ¿qué haces, Elimelec? ¿Qué haces? En Belén no hay pan, y en vez de clamar al Dios Todopoderoso para que restaure espiritualmente a la nación, Él dice: vamos a buscar pan en la casa del enemigo. Vamos a buscar ese alimento, eso material en la casa del enemigo. ¿Qué haces, Elimelec? ¿Qué haces? Esto, hermanos, se vuelve aún más irónico, porque el nombre de Elimelec significa Dios es mi rey. Dios es mi rey, imagina. O sea, el hombre que dice Dios es mi rey y vive en la casa de pan, se va a buscar en la nación enemiga de Dios. Se va a refugiar en la nación enemiga de Dios. Hermanos, ciertamente podemos ver que Elimelec está buscando el sustento material a expensas del sustento espiritual. Hermano, aquí podemos ver cuáles son nuestras prioridades. ¿Realmente vale el sustento material más que el sustento espiritual? Lo que tenía que hacer Elimelec era buscar a Dios junto con todo el pueblo, buscar esa reconciliación espiritual. Pero él se perdió de esta bendición de la reconciliación con Dios. Él se fue a una ciudad extranjera, hermanos. Realmente, hermano, ponte a pensar, no todo vale, no todo vale. Nosotros podemos estar en una crisis muy grande, y más en esta época de la pandemia, hermanos, pero no todo vale para salir de esa crisis. Hay un sustento espiritual, hermanos, que es muy importante. Y esa idea, hermanos, la trae nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 33, un versículo muy conocido por muchos. Dice así Mateo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser añadidura, hermanos.
Eso es lo que tenía que ser Elimelec, pero él no lo hizo. Nota, hermanos, allá en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El contexto, hermanos, de este verso es la ansiedad. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de la ansiedad. Esa ansiedad que perturba el gozo y la fe del Señor. Pero Dios sabe nuestras necesidades. Él sabe que estás en una crisis y que necesitas pan. En el griego, hermanos, este pasaje empieza con una conjunción. Empieza con la palabra pero. O sea, el Señor sabe tus necesidades, pero más buscad. Buscad, hermanos, es un imperativo activo, o sea, un mandato en acción. La traducción en el griego, hermano, es pero, o sería, pero en lugar de buscar comida, bebida y ropa y de preocuparte, céntrate en la esperanza y en las cosas del Señor. Él se encargará de todas las necesidades que tengas. La idea, hermanos, es que tú no tienes que preocuparte porque el Señor sabe tu necesidad. Pero busca, es un mandato, esfuérzate, persevera y busca. ¿Qué debes de buscar? Dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, hermanos, antes que otra cosa, primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto significa, hermanos, primeramente buscarás el reino de Dios en tu vida. El reino de Dios, hermanos, está hablando de un sometimiento a su voluntad y a su autoridad. En otras palabras, es obedecer completamente a Dios. Y esto te llevará a la justicia de Dios, a desear obedecer la palabra de Dios, a ser justo delante de Él. Cuando tú haces esto, primeramente, hermanos, continúa el texto diciendo, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Te das cuenta? No busques lo económico, no busques el bienestar material en primer lugar, mejor busca lo espiritual. Él verá nuestra fidelidad y no hagas como Elimelec. Ciertamente, hermano, las dificultades nos pueden tentar demasiado. Nos pueden tentar demasiado para abandonar el camino del Señor, para ser extranjeros en una ciudad enemiga. Hasta ahí podemos llegar, hermanos. No somos como Elimelec. No seamos como Elimelec. No cedemos a cualquier precio, no. No cedemos a cualquier trabajo, a cualquier necesidad. No, hermanos, ya que al final nuestro Dios seguirá siendo nuestro Dios. Y eso no va a cambiar absolutamente nada. Por lo tanto, hermanos, debemos de vivir para Él primeramente. Debemos de vivir para Dios primeramente, no para las cosas del mundo. En el relato, hermanos, del libro de Ruth, vemos que no todo está perdido. No todo está perdido. Dice el versículo 2 de Ruth, Ruth capítulo 1, versículo 2. Vean lo que dice. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Noemí, hermanos, significa dulzura. Y ellos tuvieron 2 hijos. Vean, ahí continúa diciendo el pasaje. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quileón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ellos, hermanos, pensaron que todo iba a ser, como decimos, de color de rosas. Ya nos salimos de la casa de pan, donde no había pan, donde todo era escaso, donde mis problemas no se solucionaban. Pero ellos no contaban por lo que venía. Ellos no contaban lo que Dios tenía preparado. Vean, versículo 3, Ruth capítulo 1, versículo 3, continúa diciendo, vean, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella
con sus 2 hijos. Es una noticia terrible. Esta mujer se quedó viuda, pero aún tenía 2 hijos, varones. No está sola, no está desamparada. Ella tiene 2 hijos que cuidarán de ella. Pero nota versículo 4, los cuales, o sea, los hijos de Noemí, tomaron para sí mujeres moabitas. Hay un dicho, hermanos, detengamos ahí tantito, hay un dicho aquí en México que se usa: de tal palo, tal astilla. Realmente, Elimelech se equivocó a ir a una tierra extranjera, a una tierra enemiga. Ahora sus hijos se casan con moabitas cuando estaba prohibido por Dios, hermanos. Estaba totalmente prohibido casarte con una moabita. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 dice: y no emparentarás con ellas, hablando de las moabitas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Vean, versículo 4, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Hermanos, esto no quiere decir que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que ser elitista y escoger nada más a los suyos, y solo judíos, para que ellos perseveraban ese linaje. No, hermanos, esto era no para preservar el linaje, sino era para preservar la fe, hermanos. En nosotros, en el relato bíblico, vemos a hombres extranjeros teniendo fe en el Dios de Israel. Un ejemplo es Rahab. Rahab era del pueblo de Jericó. Naam era Naam el sirio. Aquellos hombres del Nínive que también creyeron en el Señor. Todos ellos, hermanos, se convirtieron y formaron parte de la familia espiritual. Más adelante, en este libro que estamos estudiando, hermanos, Ruth se convierte al Señor. Y aquí, hermanos, tenemos que ver que ciertamente los hijos de Noemí hicieron mal delante de Dios. Hicieron mal, pecaron delante de Dios por casarse con mujeres extranjeras, con mujeres paganas que no tenían su misma fe. Esto, hermanos, está totalmente prohibido, casarse con alguien que no comparta tu misma fe. Este pecado también lo cometió Sansón. Él se casó con Dalila, la filistea, y sus consecuencias, hermanos, fueron terribles. Salomón, un hombre sabio, con toda esa sabiduría, tomó mujeres extranjeras, y él al final relata que se desvió su corazón y empezó a adorar a los ídolos y construyó altares a los ídolos de esas mujeres extranjeras. Hermanos, realmente la palabra de Dios es muy clara. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Vean la pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Respuesta: ninguna, hermanos. Vemos que se han cometido errores grandes. Un padre de familia que decide ir a una ciudad extranjera, busca salir de la crisis a costa de su fe. Y qué error tan grande de sus hijos al casarse con mujeres extranjeras, con mujeres que no tenían su misma fe. Hermano, hermana, si tú estás soltero y buscas casarte, no lo hagas a cualquier precio. Espera en el Señor y hazlo en el Señor. Y sabes, quítate esa idea social que se dice que es malo estar soltero. Quítatelo. Es mejor estar soltero y sirviendo al Señor que casado en contra de la voluntad del Señor. Busca que tu matrimonio sea bendecido por Dios, no desaprobado por Dios. Y si no encuentras pareja,
Busca que tu soltería sea para la gloria de Dios. Hermanos, en todos estos errores podemos decir, qué mala suerte de esta familia. Qué mala suerte. Hijos deciden casarse con mujeres paganas. ¿Y cuál es el resultado? Dios les quita la vida. La mano de Dios disciplinando a su pueblo. Y ahora, por el pecado de los hombres, podemos ver a una mujer desamparada en todo el sentido de la palabra. Ya que si nosotros nos trasladamos a esta época, hermanos, de Noemí, podemos ver que ella no tenía ninguna esperanza. Era viuda, era de edad mayor, era pobre, tenía una esperanza, o bueno, dos esperanzas, sus hijos, pero ellos mueren. Era una mujer desamparada totalmente. Hermanos, vemos que esta historia no empieza nada bien. No es una historia con un comienzo bueno. Todo va cayendo. No hay solución al problema de Noemí. Pero la vida del creyente, hermanos, no es por casualidad. Todas las cosas suceden porque la mano de Dios está sobre nosotros con un propósito, hermanos. El personaje principal de este libro, hermanos, no es Ruth, tampoco es Noemí. El personaje principal de este libro es Dios, ya que Él en su soberanía ha hecho que Noemí y que Ruth estén en esta situación tan triste. Dios ya tenía un plan trazado para restaurarlas, hermanos, y así poder ver su gracia y su misericordia. Nosotros tenemos que ver a Dios en medio de nuestras aflicciones. ¿Recuerdas la historia de Job? Job jamás dijo, qué mala suerte la mía. Es más, ni siquiera Job le echó la culpa al Satanás, como muchos lo hacen. Es que Satanás fue el que me tentó, es que Satanás hizo esto. No. Job vio la mano de Dios. Job vio al Dios soberano. Dice Job, versículo 21 del capítulo 19. Job, capítulo 19, versículo 21, dice, oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, nota, porque la mano de Dios me ha tocado. Él sabía que todo lo que pasaba a su alrededor, hermanos, era por la mano de Dios. Y así pasa contigo y así pasa conmigo. Dios mueve las cosas por un propósito espiritual, el cual es moldearte a la imagen de Cristo. Continúa Ruth, capítulo 1, versículo 4, vean. Continúa esta triste historia, Ruth, capítulo 1, versículo 4, los cuales, o sea, los hijos, tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Pero venta versículo 5, y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así, vean, la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. En esta historia de Ruth, hermanos, nosotros nos podemos identificar con Noemí, ya que estamos desamparados y pobres espiritualmente. Nosotros espiritualmente no tenemos nada. Somos mendigos espirituales. Solamente el plan de Dios nos puede salvar. No hay más. No tenemos nada. Solo Dios nos puede salvar. Pero nota versículo 6, hermanos. Versículo 6. Ruth, capítulo 1, versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Nota, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Después de la tormenta, hermanos, había una esperanza. Dice el texto que Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y Noemí regresó de los campos de Moab. De hecho, hermanos, la realidad es que Noemí no tenía por qué estar ahí.
Pero bueno, ella estaba ahí y ella, al oír que Dios visitaba a su pueblo y que traía bendiciones, dice el texto que dejó los campos de Moab y va de nuevo a vivir a su tierra. Noemí quiere regresar a su tierra. Hermanos, es una realidad. Estar parados en Moab implica estar alejados de la voluntad de Dios. Implica salir del amparo de Dios. Pero ahora Noemí oye, no ve. El texto no dice que ella vio, no. El texto dice que escuchó. Ella escuchó y por fe, hermanos, decidió dejar su vida atrás y seguir los caminos de su padre para estar a la sombra del Dios omnipotente, hermanos. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿dónde tú te encuentras el día de hoy? ¿Dónde estás parado? ¿En los campos de Moab? ¿Tú vives tu vida a tu manera? Como en los tiempos de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Tú vives como Elimelec? ¿Has decidido seguir el camino de lo material y dejar lo espiritual atrás? Hermano, quizá tu yugo es la situación económica, como el caso de Elimelec. O posiblemente te has dejado llevar por el romance y te has dejado atar por alguien con quien nunca deberías de haber estado. Pueden haber muchas razones que te pueden llevar a pensar, Dios se ha alejado de mí. Tengo que ir a Moab. Voy al mundo porque yo he escuchado, yo he oído que ahí hay felicidad. Porque ahí encontré el amor. Salgamos de Belén y vayamos a Moab, donde encontraremos felicidad, satisfacción, paz, esperanza, estabilidad. ¿Dónde estás parado en este momento, hermanos? Quizá tu situación sea como la de Noemí. Fuiste al mundo a encontrar lo mejor para tu vida, pero no te fue nada bien. No te fue nada bien. Pero tú has escuchado ahora las nuevas. Dios ha provisto el pan. Ojalá que tú reflexiones como Noemí y digas, voy a vivir bajo la sombra del Altísimo. Hermanos, Dios ha provisto de pan. Dios se ha acordado de los suyos y Él les ha restaurado. Dios le ha dado pan físico. Así como en el desierto llovía maná, ahora Dios provee pan a la tierra de Belén. Ese pan físico, hermanos, simboliza lo que iba a venir, el pan espiritual. Recuerda, Jesús mismo es el pan de vida. Hermano, te animo a que tú dejes el mundo. Sal de Moab. Todo lo que fuese el mundo son promesas vacías. Mejor ven a Belén, a la casa de pan, donde Dios provee para los suyos. Aquí en Belén, hermanos, nació el Rey de Reyes, el Rey de los cielos. Ahí nació el Señor de señores, el pan de vida. Y en esta historia, nosotros somos Noemí. Estamos fuera de la gloria de Dios, destituidos de su gloria, apartados de su presencia. En otras palabras, éramos mendigos espirituales sin ningún futuro. Solo teníamos una esperanza, hermanos: oír el Evangelio, escuchar de Cristo, recibir la buena noticia y obedecer a esa buena noticia. Hermanos, tenemos que regresar a Belén porque ahí hay pan para nuestras almas. Tú no pienses que todo está perdido. Realmente Noemí pudo haber caído en depresión. Porque si nosotros leemos, su situación no era nada buena. Ella pudo haber dicho, hay pan en Belén, pero no hay pan para mí. Dios bendijo a mi pueblo, pero no me va a bendecir a mí. Quizás tú puedes decir, para mí ya no hay remedio. He pecado mucho, Dios no me va a perdonar de mis pecados. He pecado demasiado que si Dios supiera, ni su amor bastaría para perdonarme, ni su gracia, ni la misericordia de Dios bastaría. Ni aún
tanto pan espiritual bastaría para restaurar mi alma pecadora. ¿Sabes, hermano? Dios sí puede. No pongas en duda la capacidad de Dios. Él es experto en restaurar corazones. Experto. No importa cuán pecador seas, Él puede salvarte y Él se glorificará en tu debilidad. Ven al Señor Jesucristo. Deja tu pecado atrás, arrepiéntete y síguele, porque ese pan de vida te satisfará por completo, hermano. Deja el mundo y ven a Belén, donde es la casa de pan, donde habita nuestro Señor Jesucristo, y Él será tu pan de vida. Para Noemí, hermanos, no había esperanza alguna, pero dice que escuchó las buenas noticias. Dios se acordó de los suyos y ahora en Belén hay pan. Ahora tú escuchas el mensaje del Evangelio. Dios se ha acordado de nosotros y en Belén nació el que es el pan de vida. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Ven a Cristo, a ese Padre amoroso, a ese Padre bueno que está esperándote con los brazos abiertos. Dios te bendiga, hermano.